Y vamos con la última receta de hoy, que es una yema marinada en azúcar con cremoso de leche merengada y granizado de chocolate. Así que voy a coger mis huevos de la gallina y me voy para aquí a enseñaros los ingredientes. En primer lugar, el granizado de chocolate. Agua, cacao en polvo, chocolate, leche y azúcar. Y es lo primero que vamos a hacer. Pongo otro cazo para la leche merengada, que necesitaremos leche, nata, azúcar, canela y limón. Así que marcho los dos cazos a la vez, ¿eh? Vamos a aprovechar. Perfecto, vamos a darle un poco de alegría a esto. Empezamos con el granizado de chocolate. Ponemos a calentar el agua, el azúcar, la leche con la nata. Y cuando caliente todo esto, le meteremos ya el chocolate y el cacao en polvo. Por otra parte, el granizado de chocolate. Bueno, y aquí tengo unas galletas que no os había dicho nada, pero simplemente son unas cookies que he comprado y las he troceado, ¿eh? Para que nadie tenga que molestarse en hacerlas, aunque si queréis, claro. Cuanto más, mejor. Perfecto. Aquí tengo lo de la leche merengada, ya sabéis. Leche y nata. Perfecto. Así, le voy a dar un poquito más. Voy a meter ya los aromatizantes y el azúcar, ¿eh? En la leche merengada. La canela. Y un poquito de corteza de limón. No mucho, ¿eh? Genial. Importante, cocer a fuego suave esto unos 10 minutos para que reduzca un poquito la nata y la leche. A fuego medio voy a ir poniendo ahí la morcilla para que pierda un poco de grasa y que se vaya tostando, ¿eh? No pasa nada. Bueno, y aquí ya veis que tengo un cazo. Este cazo tiene un poquito de caldo de pollo y están infusionando unos pimientos verdes fritos también, ¿eh? Para hacer un juguito de pimiento. Esto, pues nada, estaría bien tenerlo unas horas antes, freír los pimientos y dejarlos infusionar. O en caliente o en frío, me da igual. Simplemente que luego el caldo tenga saborcillo pimiento frito, ¿eh? Importante esto. Voy a darle un poquito más de marcha a esto, ¿eh? Vale. Me pongo con el pan. Ya veis, un pan, si es del día anterior, mejor, ¿eh? Que la corteza, estos que tienen corteza ancha, sobre todo para que un pan húmedo, compactado, reposado. Voy a ver dónde tengo. Este es el que buscaba yo. Le voy a quitar la corteza. Y le voy a dar forma rectangular, ¿eh? Sí. Para que luego la sardinita me caiga arriba súper bien. ¿Ves? Con todos estos recortes hubiéramos podido hacer las migas del huevo que hemos empanado antes y frito, ¿eh? No hay que tirar nada. Vale. Tal que así. Voy a dar un poquito más de forma a esta. Vale.
Un momento, recojo esto y os cuento lo que hago con este, ¿eh? Voy a quitarlo un poquito de aquí. Muy bien, ya tenemos aquí las torrijas preparadas. ¿Os acordáis que tenemos aquí un caldito de pimiento, eh? Pues nada, con este caldito de pimiento, que lo tenemos aquí escurriendo, ¿eh? Le mezclamos una yema de huevo, nuestro querido huevo, la batimos un poco, ponemos un poquito de sal, voy a probar, un poco más, y con esto voy a empapar la torrija, ¿eh? Pues como cualquier torrija, esto va a necesitar de un tiempo para empaparse, así que mientras se acaba de hacer la morcilla, yo voy a dejar empapado las torrijas y vengo enseguida con vosotros. Pues ya nos estamos yendo, porque ya tengo las torrijas, seguro que están empapadas, las tengo en la nevera y las voy a sacar. Y la sartén casi caliente para marcarlas, así que la saco y empezamos. Genial. Muy bien, mirad, la morcillita de antes, ¿eh? Ya le he sacado un poquito la grasa, está crujientita. Y nada, en esta sartén voy a poner un chorrín de aceite. Perfecto. Y unos pimientitos del Padrón, ¿eh? Pequeñitos. Venga, a ver si tenemos suerte y pica alguno. Esto ya, muy poco hecho lo quiero, ¿eh? Simplemente... casi cruditos, ¿eh? Los voy a calentar un poco. Y ya está, a mí me gustan mucho así. Esto a gusto del consumidor, ¿eh? Le podéis dar un golpe de fritura. A mí personalmente me gustan así. Un poco de sal gorda enseguida. Esto ya. Vale, y en este mismo aceitito voy a hacer las torrijas. Qué bien. Vale. Voy a bajarle un pelín el fuego, ¿eh? Porque, ¿qué pasa? Si está demasiado fuerte, se tuesta muy rápido y no se llega a temperar por dentro la torrija. Y me interesa que coja un poquito de temperatura, ¿eh? Ahí te quiero ver. Y poquito a poco, sobre todo. Muy bien. Aquí tengo las sardinas, que les voy a dar un poquito más de forma, ¿eh? Mirad qué hermosa que está la sardina esta. El lomo este, precioso. Lo dejo aquí, guardadito, a un lado. Vale, otra cara. Genial, esto va a estar muy jugoso, además con unos sabores. A quien no le gusta el pimentito frito, la morcillita, la sardina. Nos encanta esto. Un poquito más y otra. Pues esto casi que ya lo tengo. Así que lo voy a poner a escurrir un pelín. Y a elegir la que voy a poner, porque la verdad es que han quedado las dos bastante bien. Así que me va a costar un poco. Vamos con el montaje del plato. Limpio un poco la tabla. Y estoy con vosotros. Venga,
Pues nada, debajo del todo la morcillita. Poca, porque si no, ya sabéis que la morcilla suave, suave de sabor, pues no es. Así que hay que hacerle una cama, pero poca cosa. Un testigo por ahí, para que sepan todo el mundo que lleva morcilla. Esta me parece más hermosa, La torrijita aquí. La sardina. Y los pimientos, ¿cómo no? Y para la mesa. Y aquí tenéis el segundo plato de hoy. Mirad qué dos platos hemos hecho hoy, El huevo frito con emulsión de tocino a la brasa y la torrija de pimientos verdes con sardina y morcilla. Especiales. Espero que los disfrutéis y que los hagáis en casa.